Este video es la segunda parte del video de síndromes coronarios agudos. Aquí vamos a revisar lo que es el diagnóstico y tratamiento del infarto del miocardio. Nos vamos a enfocar al infarto con elevación del segmento ST. Desafortunadamente no nos da el tiempo como para hablar a fondo de todos los tipos de infarto del miocardio, los dos, bueno, el de sin elevación del ST y con elevación del ST. Nos llevaría más de un video poder hacerlo, pero el curso va más enfocado a la elevación del infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Entonces nos vamos a concentrar en este tipo de infarto. Entonces el infarto agudo con elevación del segmento ST, para establecer su diagnóstico, va a tener criterios clínicos que nosotros vamos a obtener a través de la historia clínica, hallazgos electrocardiográficos, que vamos a encontrar la imagen de supradesnivel del segmento ST en dos o más derivaciones que vean la misma región. Este se considera una emergencia cardiovascular y la prioridad en el tratamiento sería la reperfusión de la arteria ocluida. Durante el interrogatorio es de suma importancia conocer los factores de riesgo cardiovascular que tiene cada paciente, ya que cada uno de ellos nos incrementarán el riesgo de esta patología. Conocer el tipo de dolor que tiene el paciente, normalmente es de tipo retroesternal, de tipo opresivo y tiene diferentes irradiaciones y se puede acompañar de síntomas adrenérgicos también. Ahora, hay grupos de pacientes como pacientes diabéticos, adultos mayores y las mujeres, los cuales pueden presentar síntomas algo inespecíficos para el infarto. Entonces hay que tomar en cuenta mucho este grupo de pacientes. Entonces hay varios factores que pueden contribuir a que se realice un diagnóstico tardío, o sea que haya un retraso en el diagnóstico y con ello un retraso en el inicio del tratamiento de estos pacientes. Para esto hay que capacitar bien a los médicos que van a tratar este tipo de problemas y también ofrecerle información necesaria a los pacientes para que busquen ayuda lo más rápido posible. Existen los que se conocen como equivalentes anginosos, o sea, son pacientes que se van a presentar con un dolor atípico y van a presentar algunos signos o síntomas que se van a presentar en un síndrome coronario agudo y pueden en ocasiones tener ausencia de dolor o de dolor típico. Los síntomas que presentan estos pacientes van a ser secundarios a los cambios que produce la isquemia, tanto en la función ventricular o que generen inestabilidad eléctrica del corazón. Los síntomas o signos asociados a una insuficiencia cardíaca, los conocemos bien, sería la disnea de reposo, disnea de esfuerzo, lo que sería la ortopnea y disnea paroxística nocturna, que ya nos hablará de un problema más severo y puede llegar a presentar un edema agudo pulmonar. Los síntomas o signos asociados a los problemas eléctricos del corazón serían la presencia de palpitaciones, síncope o lipotimia. Recuerden que las arritmias ventriculares son la principal causa de muerte. Esto puede contribuir en síncope o lipotimias y la sensación de palpitaciones. El electrocardiograma es una de las herramientas más importantes en el diagnóstico del infarto con elevación del segmento ST. Se debe tomar en menos de 10 minutos desde el paciente llegada a urgencias. Se va a medir la elevación del segmento ST a partir del punto J. Si encontramos elevación del segmento ST con ciertos valores, dependiendo de la derivación que estemos viendo, esto nos dará el diagnóstico del infarto del miocardio, o será parte importante del diagnóstico del infarto del miocardio. Un punto fundamental en el estudio del electrocardiograma es determinar la zona que sufrió el infarto del miocardio. Esto nos permitirá averiguar la arteria que está implicada en este infarto del miocardio y si es una lesión proximal, media, distal, y la importancia que depende de esto es que nos va a hablar de la extensión del infarto. Entre mayor sea el infarto, mayor será el índice de mortalidad y de riesgo en estos pacientes.
Ahora, las enzimas cardíacas en el contexto del infarto con elevación del segmento ST no van a ser indispensables en todos estos casos. Al tener un electrocardiograma con elevación del segmento ST y el cuadro clínico sugestivo, puede iniciarse el protocolo de reperfusión. ¿Por qué se hace así? Porque las enzimas cardíacas suelen empezarse a elevar después de 3 horas de evolución. Entonces, si el paciente llega antes, lógicamente van a salir negativas. Entonces, por eso no se va a uno a esperar para tomar una decisión terapéutica. Esto es bastante importante. Entonces, existen múltiples marcadores cardíacos, por ejemplo, la mioglobina, que sería la primera que se eleva, pero es muy inespecífica. Entonces, los que se consideran importantes para el infarto del miocardio serían las troponinas o la fracción MB de la creatinfosfoquinasa. Aquí tenemos el tiempo en que se empiezan a elevar y el pico máximo y el tiempo que permanecen elevadas en plasma. La que permanece más tiempo sería la troponina T. La que permanece menos tiempo sería la creatinfosfoquinasa fracción MB. Ahora, hablando de las enzimas, lo que estamos platicando, estas no deben de retrasar el tratamiento de reperfusión en el contexto del infarto con elevación del segmento ST. Toman una relevancia importante en el infarto sin elevación del segmento ST, pero como volvemos a repetir, aquí nos estamos refiriendo al infarto con elevación del ST. Como vemos, en las primeras 4 horas de evolución pueden ser negativas, por lo cual no se van a tomar como decisión terapéutica, aunque debemos de tener también los hallazgos electrocardiográficos y clínicos. Entonces, la elevación de estas enzimas son parte del diagnóstico, nos puede hablar también, digamos, de la extensión del infarto. Actualmente existen ensayos donde están utilizando troponinas de alta sensibilidad, donde se obtienen valores, elevaciones en tiempo un poco más rápido que la toma tradicional de las otras troponinas. Ahora, en cuestión hablando del tratamiento del infarto, durante muchos años pues no se hacía mayor cosa en los pacientes infartados, se les daba tratamiento de sostén, tenían una alta mortalidad. Después se habilitaron unidades especializadas en el manejo de los pacientes, de estos pacientes, donde disminuyó la mortalidad de manera importante, y cuando se empezó a introducir la reperfusión por medio de fibrinolisis y angioplastía, la mortalidad disminuyó de manera significativa. Pero uno de los problemas importantes que sigue existiendo en el infarto del miocardio es que 50% de las muertes ocurren en la primera hora de evolución, y muchas veces antes de que el paciente pueda llegar a un centro médico a recibir atención. ¿Cuál es la principal causa de muerte? Lo habíamos dicho, son arritmias, y la fibrilación ventricular es la causa principal de muertes en estos pacientes. Como vemos, si un paciente presenta fibrilación ventricular, la posibilidad de sobrevivir va a descender entre 7 a 10% por cada minuto que nos tardemos en desfibrilar al paciente. El objetivo del tratamiento es prevenir la muerte del paciente, y esto se va a obtener minimizando las molestias, el estrés del paciente. Esto nos va a ayudar a limitar la extensión del daño miocárdico también. Aquí tenemos el protocolo que se utiliza actualmente en México para el tratamiento del infarto. Tenemos un paciente con dolor precordial, va a ser llevado al centro de primer contacto. Aquí se va en urgencias a tomar un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Si no tiene elevación del segmento ST o no tiene datos clínicos de infarto, bueno, se podría, descartar el diagnóstico o establecer un diagnóstico de infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Pero volvemos a repetir, hoy nos vamos a enfocar a elevación del ST. Si encontramos elevación del segmento ST, aquí tenemos 2 caminos. Si tenemos la oportunidad de llevarlo a la sala de angioplastía en menos de 60 minutos, hay que pasarlo directamente a la sala de angioplastía. En dado caso que se vaya a tardar, por el motivo que ustedes quieran, más de 60 minutos, si tienen disponible la fibrinolisis, pues se debe ver si el paciente tiene o no tiene contraindicaciones. Vamos a suponer que sí tiene contraindicaciones, entonces pues finalmente tendrá que ser llevado a angioplastía en el menor tiempo posible. Si no tiene contraindicaciones, se aplicará fibrinolisis,
Pero bueno, se comunicarán al hospital donde le vayan a hacer un cateterismo, la angioplastía, será trasladado y aquí le van a hacer lo que le llaman estrategia farmacoinvasiva. O sea, la estrategia farmacoinvasiva son aquellos pacientes que reciben fibrinolisis y unas horas posteriores a lo que sería la administración de estos medicamentos y probablemente a la estabilización del cuadro del infarto, son sometidos a angiografía coronaria para conocer la anatomía coronaria y abrir o cerciorarse de que quede con un flujo lo más adecuado posible. Entonces el tratamiento, como vemos aquí, una vez identificado el paciente con dolor precordial, que se confirma con el electrocardiograma también, con el supradesnivel de segmento ST, se activa el sistema de urgencias médicas. Entonces aquí vamos a iniciar el tratamiento. Recuerden que la prioridad del tratamiento es el tratamiento de reperfusión mediante la angioplastía o la fibrinolisis. Pero también existe el tratamiento adjunto, que va a ser con varios medicamentos de los cuales vamos a platicar ahorita. Entonces la angioplastía primaria es la que se considera más efectiva en el infarto agudo del miocardio, ya que los resultados son superiores cuando se compara con fibrinolisis, sobre todo en la incidencia de isquemia recurrente, en reinfarto, en necesidad de revascularización, en sangrado o disminuye el riesgo de sangrado cerebral y en porcentaje de pacientes que obtienen un mejor flujo coronario final. Sin embargo, esto sucede siempre y cuando la angioplastía también se realice en tiempos adecuados. Por eso también debe ser realizada el menor tiempo posible. Dentro del manejo prehospitalario, pues existe el reconocimiento por el paciente, que el paciente busque ayuda rápidamente. Debe ser trasladado por un equipo que esté capacitado para maniobras de reanimación, desfibrilación y probablemente administrar fibrinolisis. Y debe ser llevado idealmente a un lugar donde pueda hacer o se le pueda ofrecer hacer la angioplastía o el tratamiento fibrinolítico. Entonces el reconocimiento inicial sería la toma del electrocardiograma, completar el examen físico, esto es después de los 20 minutos posteriores a la presentación, las medidas de rutina, pues inserción de una vía periférica, la administración de oxígeno, pero esto se va a hacer siempre y cuando el paciente tenga requerimientos de oxígeno, no se hace de manera rutinaria en todos los pacientes, monitoreo electrocardiográfico, ya que las principales causas de mortalidad son arritmias cardíacas, y aliviar el dolor. Muchas veces se va a utilizar morfina en estos pacientes o sustitutos de la morfina. El tratamiento adjunto en la fase aguda incluye varios medicamentos. Uno de ellos sería los nitratos. Este va a disminuir la pre y postcarga. Recuerden que es un vasodilatador mixto. Mejora el flujo coronario. Se utiliza para disminuir los síntomas de isquemia. Funciona también como vasodilatadores en pacientes con insuficiencia cardíaca. En los infartos también es útil, en los infartos asociados a hipertensión arterial, en infartos extensos. Está contraindicado en pacientes con hipotensión arterial y bradicardia. Los bloqueadores beta van a disminuir la frecuencia cardíaca. Recuerden que son cronotrópicos e inotrópicos negativos. Disminuyen la presión arterial. Disminuyen el consumo de oxígeno por el miocardio, lo que limita el tamaño del infarto. Van a disminuir el dolor y la necesidad de analgésicos. Lógicamente estarán contraindicados en insuficiencia cardíaca sistólica descompensada, en hipotensión arterial y en bradicardia o bloqueos auriculoventriculares, ya que van a incrementar ese tipo de problemas. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina se deben iniciar inmediatamente después del infarto, ya que disminuyen el proceso de remodelación ventricular, reducen la incidencia de insuficiencia cardíaca y la mortalidad en estos pacientes. Van a reducir la pre y postcarga ventricular, potencian la fibrinolisis, estabilizan la placa ateromatosa, mejoran la función endotelial también. Su principal contraindicación sería la presencia de hipotensión arterial. Las estatinas van a estabilizar la placa ateromatosa, disminuyen el proceso inflamatorio con disminución de la proteína C reactiva, va a disminuir la formación del trombo, incrementa la fibrinolisis, inhibe también la agregación plaquetaria y mejora la función endotelial. Actualmente se sugiere que todos los pacientes internados por síndromes coronarios agudos deben de recibir estatinas independientemente de los niveles de colesterol. O sea, esto es con la finalidad de promover
estas ventajas que estamos observando en este sitio. De los antiagregantes plaquetarios, uno que conocemos muy bien es la aspirina. Recuerden que este inhibe la síntesis de tromboxano. La dosis inicial es de 325 miligramos oral o 160 miligramos masticada y seguida de una dosis de 100 miligramos al día. Esta va a disminuir el reinfarto y la mortalidad en estos pacientes. De otros antiagregantes plaquetarios que se utilizan tenemos el clopidogrel, que es una tienopiridina, bloquea la unión del ADP a su receptor específico, que es el P2Y, impide la activación y la agregación plaquetaria de manera irreversible, o sea, se va a mantener durante toda la vida de la plaqueta. Se puede iniciar con dosis de carga de 300 miligramos y la dosis habitual de mantenimiento es de 75 miligramos al día. Este disminuye la isquemia recurrente, el reinfarto y la mortalidad en este grupo de pacientes. De otros antiagregantes plaquetarios, uno que pertenece a la misma familia del clopidogrel, pero este es de tercera generación, es un antagonista también irreversible del receptor P2Y. La dosis de carga es de 60 miligramos y dosis de mantenimiento de 10 miligramos al día. Tiene mayor eficacia que el clopidogrel con pacientes de alto riesgo cardiovascular y en diabéticos, aunque también puede tener mayor riesgo de sangrado. Aquí tenemos otro antiagregante plaquetario. Este es derivado de las pirimidas, que actúa directamente sobre el receptor P2Y. No pertenece a la familia de los dos anteriores. No es un profármaco, por lo que su efecto va a ser más rápido, potente y es menos variable. Constituye el primer antagonista directo y reversible, o sea, su efecto se revierte a las 48 horas del receptor P2Y. Y recuerden que los otros dos se mantenía durante toda la vida de la plaqueta. Este se puede dar por vía oral. La dosis de carga es de 180 miligramos en una sola dosis, seguido de una dosis de 90 miligramos cada 12 horas. Ahora, lo importante sería la reperfusión miocárdica, o sea, por la administración o de medicamentos, que serían trombolíticos. En todo paciente que se sospeche de infarto del miocardio con desnivel del ST, bloqueo de rama izquierda, que sea de aparición nueva, que estén dentro de las primeras 12 horas de haber compensado los síntomas, pueden ser sometidos a reperfusión con fibrinolíticos. Les va mucho mejor a los pacientes entre más rápido se aplique. Incluso se dice que dentro de las primeras 2 horas sería el tiempo ideal para este tipo de tratamientos. Pero bueno, tenemos hasta que no sobrepase las 12 horas. Como vemos aquí, es el método estándar disponible en la gran mayoría de las instituciones que tratan a estos pacientes con infarto. Entonces, como habíamos visto, si tenemos esto disponible y se va a tardar la angioplastía, sería el tratamiento que vamos a dar. Los agentes trombolíticos se dividen en dos tipos importantes: los no selectivos. El ejemplo clásico es la streptokinasa, y este va a tener una activación del plasminógeno de manera indiscriminada, independientemente si se encuentra en el trombo que se formó o libre en la circulación. Entonces va a inducir un estado trombolítico sistémico con depresión del plasminógeno circulante y degradación del fibrinógeno. Entonces el ejemplo clásico sería la streptokinasa de este grupo. Existen los agentes trombolíticos selectivos que van a activar la fibrina localmente en el trombo, induciendo trombolisis sin causar este estado lítico sistémico, o sea, es mejor en comparación del otro, o la depresión del fibrinógeno en el plasma. Y aquí tendríamos el activador tisular del plasminógeno o el activador tisular del plasminógeno recombinante, donde tenemos estos medicamentos que se incluyen en estos tipos de agentes. El objetivo de la trombolisis es establecer un flujo coronario eficaz para detener la necrosis. Se trata de obtener flujos normales tras el tratamiento. Esto se va a asociar a mayor supervivencia. El gran problema es que la fibrinólisis logra la apertura del vaso entre un 54 y un 85% y consigue un flujo suficiente en menos del 85%. El porcentaje de reclusión también es muy alto, mayor del 65%. Por eso muchos pacientes que son sometidos a este tratamiento posteriormente son sometidos también a cateterismo cardíaco y valoración de angioplastía coronaria. Entonces el tratamiento específico, la angioplastía directa o primaria, el tiempo óptimo de insuflación del balón dentro de los 90 minutos,
de la admisión. Esto debe hacerse con un hemodinamista experimentado en centros que manejen estos procedimientos. Ese es lo que limita a veces este tipo de procedimientos, ya que no cualquiera lo va a hacer, y debe de contar con un equipo que es el que encargado de hacer este tipo de procedimientos. Entonces la angioplastía, como ya lo habíamos visto, debería ser el método de elección en los pacientes con este tipo de infartos. Aquí tenemos una imagen donde tenemos la coronaria izquierda. Aquí se ve cortada la descendente anterior, y una vez que se hizo angioplastía y se quitó la lesión obstructiva, vean cómo se recupera este vaso que no veíamos en esta parte. Aquí tenemos otra imagen donde se inyecta medio contraste a la coronaria derecha. Vean cómo se corta inmediatamente, y una vez que se desocluyó la zona de donde estaba la lesión, vean cómo se ve el resto de la coronaria derecha, en donde uno de sus ramos principales es la descendente posterior, que es la que le da irrigación a la cara diafragmática del corazón. Entonces, para resumir, la terapia con fibrinólisis o la angioplastia están indicadas en las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas. Mientras más pronto le va a ir mejor al paciente. La reperfusión en los primeros 90 minutos se considera el tiempo óptimo para salvar la mayor cantidad de músculo cardíaco. Después de las 12 horas, la fibrinólisis está contraindicada, el beneficio de la angioplastía es mucho menor, y la decisión de realizarlo debe tomarse en conjunto de ver si se va a ver algún beneficio o no. Después de las 24 horas, la reperfusión de cualquier tipo no se asocia a ningún beneficio, y si agregamos todas las posibilidades de complicaciones que puede darnos estos procedimientos. Recuerden, 90 minutos, el tiempo ideal para evitar la menor necrosis del músculo cardíaco. Es el tiempo óptimo para salvar la mayor cantidad de músculo cardíaco. Les agradezco mucho, muchas gracias.